La librería está disponible para ti y en ella encontrarás Biblias y otros materiales que de seguro edificarán tu vida. No te olvides pasar. Recuerda que todos los miércoles son miércoles de serie. Acompáñanos a través de nuestras diferentes redes sociales. Es sumamente interesante que, de acuerdo al relato de los evangelios, que mientras Jesús sufría la ejecución en la cruz, algunos espectadores creyeron haber oído que le pedía ayuda a un hombre. De inmediato, alguien le ofreció vinagre para aliviar el dolor. Otros más dijeron: déjenlo en paz, veamos si este personaje viene a salvar. ¿A quién se referían? ¿Quién era ese hombre que tuvo tal impacto en la historia de Israel como para que el pueblo siguiera hablando de él cientos de años después? Ese hombre al que se referían era Elías. Miércoles de serie. Un revelador enfoque de la historia de Elías que dice mucho de nuestro Dios y de nosotros. En abril, Elías, un hombre común y un Dios extraordinario. Acompáñanos todos los sábados a través de nuestras redes sociales en Creciendo en la Oración. Nos puedes sintonizar en punto de las 8 de la mañana. ¡Te esperamos! Bienvenidos, es un gusto enorme para un servidor recibirles en esta nueva serie. Buenas noches a todos los que han decidido unirse a esta transmisión, a pasar con nosotros este gran tiempo, con un gran tema, con un primer personaje en este 2021, aquí en Creación y Vida Ojo de Agua, donde los miércoles son de series. Si tú no sabes de qué se trata, esto es muy sencillo. Tomamos una temática, desarrollamos la vida de un personaje, como en este caso, que vamos a saber a continuación. Tomamos alguna otra verdad y la vamos desarrollando de una manera sistemática semana a semana. Por eso nos encanta recibirte y esperemos que también en este mes de abril podamos profundizar en las verdades que Dios quiere mostrarnos para este tiempo. Así que, pues disponte a que podamos tener un gran tiempo. Yo te invito a que si te gusta tomar notas lo puedas hacer. Si quieres tomar un buen café, también es un excelente acompañante de este tiempo que vamos a estar teniendo durante este mes de abril. Y con un primer personaje que creo totalmente que Dios quiere mostrarnos verdades en el tiempo particular que estamos viviendo, en las cuestiones que vivimos desde el año pasado y todavía este año. Hay grandes cosas que Dios nos quiere mostrar. Y lo va a hacer a través de la vida de un personaje. Y como lo vimos aquí en el promocional, ese personaje es el profeta Elías. Así es, este es el título de nuestra serie. Elías, un hombre común y un Dios extraordinario. Desde ahí ya me da mucha esperanza, porque sí, definitivamente Dios puede hacer grandes cosas, porque a fin de cuentas es la historia de Dios. Dios es el único en recibir toda la gloria. Todos los demás somos instrumentos de Dios, como lo fue Elías. Y sin duda, el mayor
impacto fue la obra de Dios en la vida del profeta Elías. Entonces, eso nos llena de esperanza porque Dios puede usar a todo aquel que desee ser usado. Dios quiere usar a hombres comunes para mostrar su grandeza, lo extraordinario de Él. Y para este tiempo particular de la historia que estamos viviendo, Dios nos está llamando, Dios nos está convocando y Dios quiere hacer grandes cosas hoy sobre esta tierra. Y Dios está buscando levantar a hombres como Elías, comunes y corrientes, como lo decimos coloquialmente, pero con una gran convicción, con un gran entendimiento de manifestar la gloria de Dios. Así que bienvenidos nuevamente a este nuevo tiempo y quiero comenzar hablándote un poquito acerca de cómo era el entendimiento de los judíos en el primer siglo, en la era después de Cristo, cuando Cristo es crucificado, cuando vemos el ministerio de Cristo en la tierra. Estamos hablando de cientos años después de que Elías vivió, donde vemos todos los acontecimientos del pueblo de Israel. Y es donde nos vamos a situar para comprender cuál fue el impacto de la vida de este hombre para toda una nación, que después de pasar tanto tiempo todavía estaba en las mentes de los judíos, que veían una promesa, que sabían que este profeta causó grandes cosas que aún esperaban recibirlo. Mira, como una primera referencia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, y ahí es donde vamos a comentar cómo fue el entendimiento de estos judíos, que a pesar de que había pasado mucho tiempo, todavía seguía muy claramente la obra de este profeta, que tan importante fue en el impacto del ministerio del Señor Jesús que, como lo vamos a ver a continuación, muchos trataban de interpretar que antes de que llegara el Mesías tendría que venir el profeta Elías. De hecho, mira, es muy interesante para poder cotejarlo. Cuando Jesús envió a sus discípulos y les preguntó qué decían de él o quién pensaban que era Jesús, dice aquí en Mateo 16:14, dice, bueno, contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que ¿quién? Fíjate qué personaje era tan impactante para la historia de Israel. Dicen otros que eres Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Fíjate, Elías estaba en la mente del pueblo de Israel, bueno, en los judíos, porque incluso veían en Jesús cualidades que hacían asemejar su parecido con el profeta Elías. Ahora, también es importante que cuando en Mateo 17:10, ellos, los discípulos de Jesús, estaban preguntándole por qué los maestros de la ley religiosa, ellos sabían las escrituras, sabían que había una profecía en Malaquías acerca del profeta Elías, que iba a venir antes de que viniera el Mesías, ¿sí? Y por eso les preguntaron los discípulos al Señor Jesús, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Fíjate, nuevamente estaban tan conscientes de las profecías y del impacto que tenían, o que tuvo, mejor dicho, la obra de Elías. Y obviamente Jesús les contesta, sería muy interesante que tú siguieras leyendo esta porción, porque Jesús les contesta, realmente vino, pero no lo recibieron, y obviamente, etcétera. Habla del ministerio de Juan el Bautista. Realmente, efectivamente, en Juan el Bautista estaba el cumplimiento de esta profecía, ¿sí? Y bueno, eso es muy importante. También solo lo traigo aquí para enseñarte cómo era tan impactante para los judíos
la vida del profeta Elías. Y más, como lo veíamos en el promocional de esta serie, en la cruz, cuando Jesús estaba colgado en el madero, dice Mateo 27, 46 al 49, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es lo que estaba diciendo, lo que forma parte, ¿verdad?, de las últimas palabras del Señor Jesús. Fíjate lo que dice Mateo, algunos que pasaban por ahí entendieron mal, ¿sí? Jesús estaba orando al Padre y pensaron que estaba llamando a quién. Fíjate, qué impacto nuevamente, es profundamente interesante, qué era lo que les hacía creer que estaba llamando al profeta Elías. Dice, uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, le puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber, pero los demás dijeron, espera, a ver si viene Elías a ayudarlo o a salvarlo. Qué impactante, ¿no? Entonces todo esto está de una manera sobresaliendo porque Elías dejó un gran impacto en el pueblo de Israel. Elías hizo una obra en un tiempo tan particular de su historia, pero eso es algo que también debemos de tomar en cuenta en cada uno de nosotros, porque podemos llegar a creer que solamente superhombres, como lo vemos, ¿verdad?, en todo el registro de la Biblia, con personajes con obras tan increíbles, y podemos pensar o decir lo siguiente, bueno, es porque eran superhombres, ¿no? Elías era un superhombre. Mira, yo tuve la gran oportunidad de que desde pequeño participar, siendo enseñado desde un niño en el salón de niños, en una época, pues, que fue muy buena, porque no había la tecnología que ahora tenemos, ¿sí? No estaban las condiciones que ahora están para poder tener un fácil acceso a tantas cosas como material de audio, video, etcétera. Y yo recuerdo que desde pequeño me enseñaban del profeta Elías, me enseñaban en una particular forma, que era a través de una franela. A lo mejor alguien de esa época se acuerda, si les tocó, el famoso fanelógrafo, ¿verdad?, que era una franela y las figuras también eran de franela y las pegaban. Era como el PowerPoint de ese tiempo, ¿verdad?, que era fascinante. Y recuerdo que dentro de tantos personajes que me enseñaron, uno de los que más me enseñaron fue del profeta Elías. Y sí, yo recuerdo, mira, aquí voy a enlistar algunos recordatorios. Recuerdo claramente, y a lo mejor también tú te acuerdas cuando viene a tu mente la vida de Elías, ¿verdad? Yo recuerdo cuando desafió con gran valentía a un rey, ¿verdad? Es increíble, dices, wow, un superhombre, casi con capa, ¿verdad? Después recuerdo cuando resucitó un muchacho, y dices, qué increíble, ¿no? También. Y después de esto yo también recuerdo cuando hizo caer fuego del cielo. Claro, es uno de los pasajes con más referencia al profeta Elías, ¿verdad? O también cuando ascendió al cielo en un carro de fuego, cuando fue arrebatado, y dices, wow, también eso es increíble. Entonces todo esto nos llega podemos llegar a creer que pues que Elías era un superdotado, ¿no? Que Elías era un hombre, como lo decía, casi con capa, que tenía habilidades extraordinarias. Y la gran noticia, escucha bien, que aunque podemos reconocer la obra, que fue el instrumento de Dios, a fin de cuentas la gloria nunca será para Elías, porque aún la Biblia misma hace referencia, aun cuando todos los judíos lo tenían en tan alta estima, la Biblia también hace referencia que era un hombre común, un hombre como nosotros, con imperfecciones.
que atravesó como nosotros en desaliento, que luchó con sus temores, que tuvo dudas. De verdad, familia, eso nos hace ver que Dios usa no a personas que solamente son superdotadas, sino que están dispuestas. ¿Sabes? Santiago hace referencia de Elías cuando habla acerca de la temática de la oración. Santiago, fíjate lo que dice de Elías. Santiago 5:17 dice así: Elías, la NTV dice, era tan humano como cualquiera de nosotros. La Reina Valera lo traduce, verá que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Te das cuenta? Como cualquiera de nosotros, tan común, ¿no? En realidad, Elías no era un superdotado, no era, aunque las obras fueron grandes, pero recuerda, las hizo en el poder de Dios. Dios manifestó su gloria, ¿sí? A través de un hombre que simple y sencillamente estuvo dispuesto a ser el instrumento. Era un hombre común. Y sí, Dios, el Dios de Elías, era el extraordinario, poderoso y en todo su esplendor que obró de una manera extraordinaria. ¿Sí? Dice, sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Bueno, te das cuenta cómo la misma Biblia reconoce que no hay superdotados. Y aun cualquier nombre que me digas, ¿verdad? Salvo el Señor Jesucristo, tuvieron errores, tuvieron situaciones que definen perfectamente a cada uno de nosotros que no estamos aquí porque caminamos en perfección, sino que caminamos en la gracia de Dios que nos ayuda día tras día para hacer su buena voluntad en la vida de cada uno de nosotros. De esa manera lo queremos hacer. Entonces, qué importante recordar esto. No hay superdotados, no hay superhombres, no hay gente que, aunque las obras pudiesen revelar que son extraordinarias, a fin de cuentas solo hay un Dios extraordinario. Y solo hay débiles humanos con la gran necesidad de que Él se manifieste. Esos somos nosotros, familia. Esos somos nosotros que queremos, en este tiempo que estamos atravesando, ver la mano de Dios, ver su obra, ¿sí? Elías, yo puedo decir que es un ejemplo de la fragilidad humana, de la dependencia espiritual y de la necesidad, llamémoslo así, imperiosa que tenemos de orar, de que Dios sea en nuestra vida. Esa es la diferencia. Que a pesar de que Elías tenía desalientos, temores, dudas, etcétera, etcétera, dependió siempre de Dios. Jamás obró de su propia cuenta, sino dejó que Dios fuese su guía. Y la gran pregunta para cada uno de nosotros sería, querida familia, ¿lo estamos haciendo? Porque Dios desea, escucha bien, en este tiempo, levantar a hombres y mujeres como Elías, tan imperfectos, pero que van a manifestar su gloria en un tiempo tan particular como el que ahora vivimos. ¿Estarás dispuesto? Sabes, cuando vemos la reseña de Elías, yo veo que aparece así como de repente en el registro de los libros de Reyes, ¿sí? Y eso de repente lo digo porque es como que muy misterioso. Mira, no tenemos con referencia exacta nada de su linaje. La Biblia no menciona nada de linaje, no menciona nada del árbol genealógico, no menciona nada del currículum, ¿sí? Solamente vemos una referencia en el primer libro de Reyes, capítulo 17, en el versículo 1, fíjate cómo dice: ahora bien, Elías, que era, ¿de dónde? Aquí lo dice, de Tisbe, en Galat, por eso se le apodaba el Tisbita, porque era de Tisbe, ¿sí? Y bueno, todo eso es lo que tenemos, ¿verdad? De la referencia de Elías. Bueno,
Tisbita también puede traducirse como peregrino, como visitante. Algunos estudiosos dicen que andaba errando, ¿verdad? Que andaba precisamente como eso. Se ha especulado mucho acerca de las conexiones de dónde proviene Elías, dónde está ¿verdad? Su línea, etcétera, etcétera. Pero hay algo más importante que todo ello, más allá de que podamos especular acerca de las conexiones de Elías. Es mucho más importante dónde reside lo enfático que quería ser mostrado, porque aún en esos detalles puedo ver con mucha claridad la obra de Dios desde sus comienzos. ¿Cuál es? En su mismo nombre, ¿sí? Porque Dios quería residirse en él mismo, es decir, que no vean tanto a Elías, perdón, sino que hubiesen visto la obra de Dios. Y lo vemos desde el nombre. Mira, el nombre de Elías es en hebreo y su pronunciación más o menos sería así: El y Yah, que significa Yah o Jehová es él. O sea, ¿qué está diciendo? Jehová es Dios. Cuando decimos Elías, estamos diciendo Jehová es Dios. ¿Te das cuenta de ese dato? Por eso no encontramos tanta referencia de las conexiones, de su genealogía, de su currículum, porque lo más importante no era de dónde provenía, no era la obra, no era lo que a veces buscamos, ¿verdad? Que el hombre tenga unas grandes conexiones en cuanto a sus relaciones, que sea de un linaje, etcétera. Escucha, lo más importante es la obra de Dios en él. Y lo que Dios busca, escucha bien, es que esos hombres y mujeres revelen lo que Dios es. En un tiempo tan particular para esta historia, para el pueblo de Israel, Elías es enviado para demostrar, escucha bien, que Jehová es Dios y no Baal, y no los dioses que en este tiempo el pueblo de Israel estaba inclinado a buscar. ¿Te das cuenta? Eso es para el tiempo de hoy. Dios está buscando implementar a Elías en la vida de cada uno de sus hijos para que pueda manifestarse su poder, su gloria en el tiempo que estamos viviendo. Así que ese nombre, en el nombre de Elías, está claramente el ejercicio de lo que significa que Dios esté obrando para la vida de cada uno de ellos. Por eso es un Dios extraordinario manifestándose en nombres comunes y corrientes. ¿Quién será el próximo que establezca que Jehová es Dios? ¿Quién será el próximo que establezca en su medio, en su particular zona de influencia, que Jehová es Dios? Dios desea despertar a sus hijos para que manifiesten que Jehová es Dios en cada sector de nuestra sociedad. Ahora, el tiempo, como te decía, eso es lo más extraordinario. En una época tan apremiante, en una época tan oscura, tan crítica para el pueblo de Israel, cuando la fe del pueblo de Israel en el reino del norte, Israel, estaba siendo amenazada por decisiones de reyes perversos como Acab, ¿verdad? Donde decide erigir un altar en Samaria para Baal, un dios cananeo, etcétera, etcétera, donde el pueblo de Israel se está desligando de su comunión con Dios, ojo ahí, donde parece que se está enfriando y se está llevando más hacia la idolatría, es donde aparece Elías, ¿sí? En una época, ¿sí? Como dijo un hombre de Dios, me encanta esto, que dijo que, hablando de del particular tiempo que estamos viviendo, él dijo lo siguiente: esta época
como cualquier otra, así lo dijo, es muy buena. Sí sabemos qué hacer con ella. Vuelvo a repetirla. Esta época, como cualquier otra que estamos viviendo, es muy buena. Sí sabemos qué hacer con ella. Y eso es algo que me llama mucho la atención, familia, porque para muchos esta época está siendo, en lugar de acercarse a Dios, está haciendo todo lo contrario. Yo percibo que para la vida de muchos creyentes este tiempo ha sido un tiempo de enfriamiento, de alejamiento. Para muchos casi su fe está al borde, ¿verdad?, de desertar. Yo creo que no estoy exagerando. Escucha, familia, nuestra respuesta a las situaciones que la vida nos presenta, como lo que hoy en este tiempo, un tiempo de pandemia, un tiempo donde ya llevamos más de un año en una situación totalmente atípica, nuestra respuesta a la situación de este tiempo es más importante que la naturaleza de las circunstancias. Grábate eso. Ojalá y lo hayas podido escribir. Si no, te lo repito. Nuestra respuesta a las situaciones de la vida son más importantes que la naturaleza misma de las circunstancias. Muchos podemos estar quejándonos y diciendo que esto, que el otro, pero lo más relevante, lo más trascendente es el cómo respondemos frente a esas circunstancias. Y esto no aplica solamente para el tiempo que vivimos, ¿verdad? Tiempos de pandemia. Para cualquier situación en tu vida es mucho más importante el cómo respondes que la naturaleza misma de tu situación. En este tiempo tan difícil, tan crítico, vuelvo a repetir, verás un periodo donde se ve señalado, evidenciado por una oleada de milagros, por una oleada de señales, por una oleada de cosas como enfermos siendo sanados, muertos resucitando, invocando que venga fuego del cielo. ¡Wow! En eso vemos el ministerio de Elías. Y eso es precisamente el cómo responder frente a una apremiante situación. Familia, estamos comenzando a desarrollar un gran tiempo donde todas las situaciones tal vez en este momento pueden estar no a nuestro favor, pero necesitamos avanzar con determinación en un tiempo donde las tinieblas están prevaleciendo sobre la tierra, donde la oscuridad está permeando en la influencia, en mucho contenido de que nuestros hijos, nuestros jóvenes están llevando a cabo una aceptación de ese contenido. Y en ese momento, Dios está llamando a padres de familia, hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes y claro que sí, niños, a establecer en ellos un Elías. Es decir, un Jehová es Dios. Dios está levantando a hombres y mujeres para una época extraordinaria. No se trata de superhéroes. No se trata de hombres superdotados que son totalmente perfectos. No existen. Se trata de hombres comunes y corrientes, como lo somos cada uno de nosotros, con un gran Dios. Porque ese fue Elías, un hombre común, pero que en un momento tan tenebroso de la historia de Israel, Dios intervino para mostrarse como Señor de señores y Dios entre los dioses.
Y hoy nuevamente tenemos esa oportunidad para que en el tiempo que vivimos Dios se manifieste extraordinariamente. ¿Con quién? Contigo. Con cada uno de los que están siguiendo esa transmisión. ¿Estás listo entonces para poder ver lo que Dios quiere hacer contigo? No te pierdas esta serie. Elías, un hombre común y un Dios extraordinario. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias te damos por tu obra poderosa. Gracias porque la Biblia no se trata de hombres superdotados, libres de errores. No, se trata de hombres imperfectos, de hombres comunes y corrientes con un gran Dios, con uno que sí es perfecto, con un extraordinario poder que está al alcance de todos aquellos que le crean, que decidan manifestar su gloria y su poder, su mensaje, establecer su reino en todo lugar, en todo extracto de la sociedad, en cada uno de esos montes de influencia donde nos tienes, para que podamos establecer que Jehová es Dios, que Él es el único Dios verdadero, no importa cuán más densas sean las tinieblas. En ese momento veremos tu gloria, si entendemos el llamado, que traerá un impacto, como lo vimos así, a una nación que perduró por mucho tiempo, porque Dios visitó, hizo su obra para su gloria. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Familia, nos vemos con la gracia y favor de Dios la próxima semana. Te mando un abrazo fuerte. Que tengas muy bonita noche. Bendiciones.